Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a nuestra sección de Psicología Deportiva. Hoy estaremos con un invitado especial que vamos a presentar dentro de poco. Pero primero quiero darle la bienvenida a nuestro anfitrión, Oscar Gutiérrez. Hermanos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Diego. Buenos días, gente de colombianos en la MLB. Un gusto, un placer volver a estar aquí. Y bueno, tú lo dijiste, tenemos un invitado súper especial y creo que todos vamos a aprender muchísimo en este episodio. Correcto, correcto. Y se trata nada más y nada menos de un lanzador Grandes Ligas latino que estuvo muchos años jugando en las Grandes Ligas, por 17 años. Esa es una cifra que me tiene bastante impactado, porque es un logro que no todo el mundo alcanza. Se trata de Bruce Chen, lanzador zurdo de Panamá. Bruce, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias y bastante contento de estar aquí. Y bueno, pues un saludo a colombianos en MLB. Algo muy importante que después de su carrera como pelotero, Bruce se desempeñó como coordinador cultural de los Indios de Cleveland, donde fue compañero aquí de Oscar, y recientemente estuvo con la organización de los Dodgers de Los Ángeles como director de Latinoamérica. Eso, primero querían comenzar por ahí antes de entrar al tema de la carrera, de su carrera como pelotero. Bruce, ¿cómo fue adaptarse después de ser jugador en este campo y en estas funciones administrativas, si se puede decir así? Bueno, sí, primero que nada yo le agradezco mucho a la organización de los Indios de Cleveland, porque después que tuve mi carrera de béisbol, ellos confiaron en mí para que yo participara y fuera parte del lado del coaching staff de ellos en las ligas menores. Ellos, a mí siempre me gustó ayudar a los muchachos latinos a que pudieran llegar de realizar sus sueños en Grandes Ligas. Y los Indios de Cleveland es una muy buena organización en la cual se preocupan bastante por los latinos y me encargaron en el departamento de desarrollo cultural. O sea, yo ayudaba a que los jugadores latinos pudieran hacer una transición exitosa para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que es el inglés, lo que es la cultura, lo que es la comida, la transición de estar en su país, cerca de su familia, donde tu familia te puede ver, a pasar a otro país cuando es diferente, leyes, diferentes culturas, hay una separación de tu familia que no te pueden ver y eso. Y también hay un poquito de cambio, diferente idioma y eso. Entonces, hay una gran transición que puede mermar el rendimiento del jugador si no se hace correctamente. Entonces, con la ayuda de Oscar, obviamente, porque ellos, el departamento mental de los Indios de Cleveland, lo que ayudaban era a nosotros, a los coaches, a tener las herramientas para que nosotros pudiéramos trabajar, entender, buscar los mejores recursos para que ellos pudieran hacer la transición y poder conectarnos, tener una buena relación con los jugadores para que ellos en verdad confiaran en que lo que nosotros les decíamos y lo que hacíamos los iba a ayudar en el futuro. Entonces, era una muy buena, un muy buen trabajo en equipo. Oscar y yo trabajábamos con los muchachos, les dábamos las herramientas para que ellos pudieran ser exitosos. Y también, gracias a mi carrera, a mi trayectoria, a lo que yo pasé, a mis experiencias, le podía dar algunos conocimientos del béisbol, en la cual ellos los ayudaban en su carrera, los ayudaban en su transición, y a medida que iba pasando, tomaban más confianza en la organización, en los coaches y en sus compañeros. Perfecto. Otro, después de ahí, Bruce, entonces pasas a los Dodgers como director de Latinoamérica. También, ¿cómo fue esa experiencia dentro de ese cargo? Bueno, a mí me gustó mucho trabajar con los Indios de Cleveland, pero obviamente como yo era el director cultural, yo me respondía mucho a las personas de un poquito más arriba y aprendí muchas cosas de ellos que en verdad fueron muy valiosas para mí. Pero yo siempre, dentro de mí,
yo quería tener un poquito más de potestad en las decisiones que se podían hacer en base a los latinos. Porque yo creo que, bueno, obviamente yo pasé por lo mismo que ellos pasaron. Yo firmé a los 16 años, yo tuve que hacer mi carrera, seguir subiendo, otro idioma, la separación con mi familia, diferente cultura, diferente comida, diferente idioma. Entonces, yo entendía mucho lo que pasaba en los latinos. A veces los latinos, hay una diferencia de cultura diferente. Por ejemplo, a tu papá, si tu papá te está hablando y te está regañando, lo primero que uno hace como latino es bajar la cabeza en señal de respeto. En Estados Unidos, lo que le dicen al pelotero, si el pelotero hace así, no, mírame a los ojos, porque si no lo mira a los ojos, lo estás irrespetando. Entonces, en esa forma, solamente cuando el latino baja la cabeza es señal de respeto, pero lo ven como una forma de irrespeto. Y no es que es el irrespeto, sino es una falta de comunicación y de que no entiende un poquito la cultura. Entonces, cuando se abrió la oportunidad de que yo podría ser director de Latinoamérica, en la cual yo podía hacer grandes cambios y trabajar con los jugadores y hacer la transición y ayudar en eso, yo tomé esa decisión de hacerlo. Era mucho más trabajo lo que tenía que hacer, pero era algo que me motivaba porque quería hacer un gran impacto y quería hacer algo que hiciera la diferencia en las vidas de estos muchachos. Cuando yo fui a los Indios de Cleveland, obviamente tenía muchas cosas que estaban trabajando con los latinos, pero en los Dodgers no había eso. Nosotros implementamos el programa de educación, ya tenían las clases en inglés, pero las acomodamos mejor a beneficio de los muchachos. Trabajamos un poquito mejor en el departamento de médico, que había un poquito no había mucha confianza porque al parecer no había muy buena comunicación, entonces trabajamos en esas cosas. Entonces hicimos muchas de las cosas, invitamos a los papás para que fueran al complejo, que nunca habían ido al complejo, y eso, abrimos las puertas y esas cosas, y creo que en verdad se hizo una gran diferencia. Estaba bastante contento con el trabajo que se hizo allí, pero como te digo, era bastante el trabajo, bastante el trabajo, y yo tengo mi familia y eso, entonces yo decidí que era mejor estar con mi familia, no estando tanto allá con los Dodgers de Los Ángeles. Pero en verdad, una muy buena organización que me apoyó bastante, me dio todos los recursos, todas las cosas que yo les pedí, y se pudo hacer el trabajo. Y no solamente eso, sino que también capacitamos a las personas de República Dominicana para que yo me pudiera salir y entonces ellos continuaran el programa, que lo están haciendo muy bien. Diego, yo creo que aquí la gente está aprendiendo un poco de lo que pasa detrás del camerino y lo que sucede años antes de que los jugadores lleguen a Grandes Ligas. Yo creo que Bruce ha hecho un excelente trabajo en explicar la importancia de la comunicación entre todos estos departamentos. Y sí, nosotros vemos a Lindor, vemos a Urshela, vemos a todos estos grandes jugadores que siempre hablamos aquí, pero hay un proceso larguísimo desde que los firmamos, y son personas como Bruce que constantemente están preocupados no solo en el desarrollo del terreno, sino fuera del terreno. Y yo creo que para la audiencia, para los coaches, para los muchachos que están entrenando en Latinoamérica, ellos se pueden estar dando cuenta de que en muchos aspectos no van a estar solos. Y me imagino que esto ha evolucionado con los años, comparado desde cuando empezó Bruce, y va a seguir evolucionando progresivamente, porque cada vez el número de latinos haciendo un impacto en Grandes Ligas es mayor. Claro, ¿no? Y es muy importante mencionar eso, que el proceso que pasó Bruce es el proceso que va a pasar muchos peloteros. Es el proceso que de pronto todos, si se puede decir, van a llegar en cierto modo, obviamente, porque la carrera y el proceso de pronto es difícil o varía, pero es la misma, como el mismo camino. La diferencia está en cómo es ese camino, pero es el mismo, ¿cierto? Y qué bueno que podamos tener a Bruce aquí para que nos comparta cómo fue esa historia y cómo fue que él pudo también sobrellevar las adversidades, porque estoy seguro que también las tuvo. En ese sentido, bueno, Oscar, no sé si quieres comenzar a hacerle la pregunta a Bruce y ya entrar en materia de nuestra conversación.
Bruce, cuando estamos, ahorita hablamos un poquito de tu aspecto profesional. Cuando tú estabas como coach en el área de la psicología del deporte, ¿cuál era una herramienta mental que tú veías que era importante para que los muchachos aprendieran una vez que fueron firmados, que a ti te sirvió mantenerte tanto tiempo en las grandes ligas? Bueno, hay bastantes herramientas, pero para mí, obviamente, cualquier jugador que ha sido firmado, ¿no? O cualquier jugador que ha sido firmado por una organización, es por una razón, es porque un scout o alguien en esa organización vio algo en esa persona que, que dijo, oye, esta persona tiene chance de llegar a grandes ligas. Toda la persona que ha sido firmada no es que está listo para jugar grandes ligas. Es un gran error de lo que nosotros tenemos, que nosotros pensamos que, no, este muchacho a esta edad y él sigue así y él va a llegar a grandes ligas. Es un proceso. Ningún jugador que firman, especialmente en Latinoamérica, está listo para jugar en grandes ligas. Tiene que ser un proceso. Entonces, yo he visto muchos jugadores que unos tienen muy buen talento y otros no tienen tanto talento. Tienen el talento, pero no está sido desarrollado. Entonces, la herramienta que yo veo ahí mental, donde yo veo que hace la gran diferencia, es la consistencia. La consistencia de cómo hacen el trabajo. Antes, uno obviamente siempre le gustaba ver lo que era brazo fuerte o buen bateo y esas cosas. Pero cuando estamos hablando de desarrollo, las tres cosas que yo identifico en un pelotero que me gusta es actitud, energía y esfuerzo. Esas son las tres cosas que yo me enfoco. ¿Por qué? Porque todos tienen que pasar por el momento de desarrollo. Dependiendo de de cuántas habilidades tengas o no, alguien vio en ti la posibilidad de que tú pudieras llegar a grandes ligas. Si no, no te hubieran firmado. Entonces, todos tienen ese talento de poder llegar a grandes ligas. Quienes lo pueden desarrollar es la gran diferencia. Hay muchos jugadores con gran talento, pero no tienen esa actitud, energía y esfuerzo que lo van a llevar a desarrollar sus herramientas al siguiente nivel. Y hay jugadores que no tienen a lo mejor esas herramientas desarrolladas todavía, pero tienen la actitud, energía y esfuerzo que lo van a llegar a desarrollar a esas herramientas. Entonces, eso es lo que yo me enfoco y eso es lo que yo me enfoco cuando estoy trabajando con ellos, en desarrollarles eso, desarrollarles la actitud, la energía y esfuerzo. Ahora, actitud, tú puedes hablar con Oscar y Oscar, eso es una rama bien grande, o sea, podemos hablar 20 Zoom de actitud. Sí. El esfuerzo, eso sí es algo que tú sí le puedes decir a la persona. Tú le dices, si al final del día tú sentiste que diste todo lo mejor de ti para mejorar ese día, entonces estamos bien. Si tú todavía sientes que pudiste dar más, entonces trátalo de cambiarlo mañana para que no te sientas así. Y la energía, no todos los jugadores son iguales. Hay algunos que son más reservados, otros que son más dinámicos, otros que en situación de presión se quedan callados, otros que les gusta hablar en situación, o sea, es diferente, pero cada uno dentro de sí puede hacerlo y dar lo mejor de sí mismo. Entonces, eso es lo que digo, la energía. Y es donde viene la importancia del coach mental, que pueda explicar a los coaches cómo identificar que todos los jugadores, no porque se hizo anteriormente o alguien te enseñó de una forma, significa que tú vas a tratar a todos los jugadores por igual. Lo que yo aprendí de Oscar mucho es que cada jugador es diferente. Y si yo en verdad quiero ser el mejor coach, entonces yo lo que voy a hacer es tratar a cada jugador individualmente, pero también en grupo. O sea, en grupo para darle toda la información, pero cada jugador es individual. Que no toda situación es igual para cada jugador. Y no todas las situaciones le van a reaccionar igualmente todos los jugadores. Entonces, ¿cómo un coach puede lograr enseñar y penetrar eso? Uno, conociendo al jugador, teniendo buenas relaciones. Y dos, con la experiencia que uno vaya teniendo. Entonces, para mí, la gente a lo mejor no le da tanto importancia a la filosofía mental y eso. Y piensan que a lo mejor es, no, tú tienes que ser positivo.
hay muchas cosas que esto está revolucionando al béisbol, los métodos de enseñanza, cómo un jugador o cómo un coach puede mirar las cosas para obtener los mejores resultados. Entonces ya no es viendo al jugador como un número, sino viendo a un jugador como una persona. Cómo hacerlo desarrollando. Y vienen todos los mismos valores que como persona tú quieres tener. Tú quieres tener una persona que siempre dé su mejor esfuerzo, que siempre trabaje fuerte, que dé lo mejor de sí en todas las situaciones. Porque es importante, cuando te está yendo bien, y hay dos tipos de jugadores. Cuando te está yendo bien, son los más felices y que siguen trabajando y esas cosas. Pero cuando le va mal, entonces no se echan para atrás. Pero hay otro jugador que cuando le está yendo bien, entonces se relaja. ¿Por qué? Porque le está yendo bien, no le importa. Pero cuando le está yendo mal, entonces es donde quieren trabajar. Los dos extremos son malos. Sí. Es donde viene el coach mental, analiza quiénes son y nosotros identificamos quiénes son esos jugadores y lo vamos trabajando de diferentes formas. Entonces, es bien importante. Lo que siempre hay que hacer es empujar un poquito al jugador a que siga mejorando y siga desarrollando. ¿Por qué? Porque la carrera es corta si no sigue el desarrollo. Ahora, si se sigue el desarrollo, la carrera puede ser larga. Y eso es lo que nosotros estamos buscando y que nosotros le impartimos a los jugadores para que ellos vayan entendiendo y que ellos vayan trabajando y que acepten que son parte del proceso, que acepten trabajar con nosotros, porque no es nosotros contra ellos, sino nosotros trabajando juntos para lograr un objetivo en común. Wow, muy importante. Oscar, y se nos pasó ahorita en la introducción comentar que Bruce también es propietario de una academia de peloteros en Panamá y que también está en ese esfuerzo y en esa gestión de desarrollar jugadores, de prepararlos para esta carrera profesional. Cuéntanos también un poquito en ese tema, Bruce, ¿cómo fue que nació esa idea y cómo la estás trabajando allá desde tu país? Bueno, sí, nosotros tenemos MVP Sport City allá en Panamá. Ahora, yo no me dedico a la firma, yo no hago nada de esas cosas. Yo lo que es desarrollo el béisbol. Yo desarrollo los deportes y eso a través yo desarrollo los valores a través del béisbol. ¿Por qué? Para mí es algo bien importante. El béisbol me dio muchas cosas a mí, ¿no? Obviamente lo material y esas cosas, pero en verdad, la mentalidad, el trabajo en equipo, la dedicación, el esfuerzo, la honestidad, la responsabilidad, todas estas cosas, todos estos valores que son bien importantes para que una persona sea exitosa dentro y fuera del terreno. Dentro del terreno te ayuda mucho, pero fuera del terreno también te ayuda mucho. No todos van a lograr ser jugadores profesionales, pero todos pueden ser una persona de bien, unos buenos padres de familia, unos buenos hijos, pueden ser unos buenos profesionales. Cualquiera persona que desarrolle eso, lo que es trabajo en equipo, responsabilidad, honestidad, perseverancia, dedicación, el esfuerzo, todas esas cosas que te da el deporte, que ellos sepan saber ganar, saber perder, continuar mejorar, no darse por vencido. Cuando ellos aprendan eso, entonces pueden ser buenos seres para la sociedad. Entonces yo me enfoco más a enseñar eso para que los muchachos, obviamente no todos van a ser profesionales, pero sí desarrollen esas habilidades. Pero cuando ellos desarrollen esas habilidades, los que siguen y quieren continuar en el deporte, lo pueden hacer en cualquier deporte. Y los que quieren y van a desarrollar, van a hacer, tener esos valores que el deporte les dio. No solamente van a amar el deporte, van a disfrutar el deporte, pero también van a tener algo que les va a dar. Entonces, yo consigo esto, también les intento conseguir becas universitarias y todas esas cosas para que ellos puedan continuar su sueño y que el deporte les pueda pagar una educación, les pueda pagar. Mi sueño es agarrar a ese muchacho de 8 o 9 años, desarrollar esos valores, que la familia esté contento, que ese muchacho sea una persona persistente, que tenga una dedicación, que tenga responsabilidad, que se esfuerce y esas cosas, pague sus estudios, venga aquí a los Estados Unidos, aprenda el inglés, aprenda la cultura, esas cosas, venga con nuevas ideas, regrese a Panamá con otro idioma, con los valores que tiene, y con otra perspectiva. Esa persona viene y ayuda a Panamá, ayuda al desarrollo de las demás personas. Entonces,
Eso es lo que a mí me gusta. No todos van a ser profesionales, pero sí pueden ser tremendos personas que vayan a ayudar y ser una diferencia en Panamá. Pueden ser personas de bien, pueden ser personas que vayan a hacer una diferencia y cambiar la vida de bastantes personas. Entonces, eso es más o menos lo que yo me enfoco. Y bueno, pues si llegan a jugar profesional también vamos y los ayudamos, porque es otra rama un poquito diferente en la cual ahí sí se tienen que esforzar bastante más en mejorar todos los días, intentar hacer qué es lo que tienen que hacer para mejorar todos los días. Entonces es un poquito más diferente. Diego, impresionante. Creo que aquí Bruce tocó muchos temas que hemos hablado en conversaciones pasadas. Total. Habló de la mentalidad del crecimiento, del proceso, habló de cómo sobrellevar adversidades, habló de los valores. Yo creo que algo que hemos sacado en los últimos minutos de los mensajes de Bruce es la relevancia de los valores y que los muchachos entre más jóvenes entiendan sus principios, sus valores, les va a permitir desarrollarse dentro y fuera del terreno. La habilidad de saber ganar, la habilidad de saber perder. Creo que una palabra que dijo Bruce muy importante fue la consistencia y cómo se mantenía una consistencia en una carrera que se demora muchos años. Y Bruce, que tuvo 17 años en el béisbol profesional y después siguió, porque no creo que él tomó muchas vacaciones. Él terminó de jugar en el 2016 con los Indios y a los 3 meses ya era coordinador y de ahí siguió su carrera. Entonces creo que todos aquí podemos aprender de todas estas herramientas y cómo todas estas herramientas juegan un rol para que no solo crezcas tus habilidades de batear, pichar, defender, sino que cuando sales del terreno te pueden ayudar en tu vida profesional, en tu vida personal, en tu vida espiritual. O sea, wow, tremendos puntos que dijo ahí Bruce. Yo quería comenzar a entender este proceso, Bruce. Tú llegaste a Grandes Ligas a los 21 años, bien joven, y te pudiste mantener hasta los 38, o sea, bastante. ¿Cómo fue que tú lograste mantenerte por tantos años en Grandes Ligas? ¿Y cómo a tan temprana edad pudiste ya estar ready para el show, como se dice? Bueno, muchas de las cosas que vengo diciendo, primero, para mantener una carrera larga y eso hay que tener mucha perseverancia. O sea, a lo mejor la gente siempre se anda viendo al jugador superestrella que siempre le va bien y no importa lo que haga, el jugador va a terminar bateando 300 o va a ganar 15, 20 juegos y esas cosas así. Entonces, no es todo así. Esos son los élites, son los de arriba. O sea, y con todo eso, gente, por ejemplo, yo conozco a Mariano Rivera, que él pasó por muchas cosas. Y es más, muchas de las cosas que yo he tenido es porque él me los ha enseñado. O sea, cuando nosotros entrenábamos juntos, eso era él. Lo que la gente no entiende de Mariano Rivera es que Mariano Rivera firmó como por $1,000. $1,000. Y en verdad no le daban mucho chance, pero sí le dieron en algo que decían, a lo mejor llega a Grandes Ligas. Pero eso era el talento. Lo que la gente no vio fue la dedicación, perseverancia, la preparación, el hambre de mejorar. Eso es lo que la gente no vio, porque yo me acuerdo de una historia. Nosotros entrenábamos juntos, Mariano Rivera y yo. Bueno, entrenábamos todos los panameños, entrenábamos en el estadio y éramos como unos 10, 12 pitchers y habían como otros 10, 12 jugadores de posición. Entonces, pero los pitchers van para un lado y los jugadores de posición hacen el otro lado. Cuando Mariano iba para allá, nosotros, obviamente él mayor que yo, entonces él ya estaba en AA, AAA y yo estaba empezando mi carrera. Entonces, cuando él iba a entrenar, íbamos a entrenar, o sea, era vamos a poner y vamos a dar lo máximo a nosotros. Entonces el tipo entrenaba bien. Entonces nosotros nos podíamos a correr y esa cosa. Y nadie le podía ganar a Mariano Rivera. Nadie le podía ganar a Mariano Rivera. No porque, no, nadie le gane porque él está en AAA. No. Nadie le podía ganar porque el tipo corría más que todos. Entonces, él corría más que todo. Entonces, cuando yo vengo y estoy corriendo con él, el tipo me saca al aire. Yo no puedo aguantar con él. Y le intento, no puedo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminamos de correr, todo el mundo cansado y se va para el dugout. Yo me quedo un poquito ahí
y espero que la gente se esté yendo y yo continúo corriendo. ¿Por qué? Porque yo le digo, si Mariano me gana y yo paro cuando él para, él todavía me va a ganar. Entonces yo intento correr más para ver si le puedo ganar. Y entonces le meto más esfuerzo. Pasó un mes y después sí, o sea, corrimos y después viene y terminamos de correr. Y con todo eso no le puedo ganar a Mariano. Y Mariano me dice a mí, Bruce, me han dicho por ahí que después que nosotros terminamos de correr, tú sigues corriendo. Y yo le digo, no, sí, yo te quiero ganar, Mariano. Yo no puedo dejar que tú me ganes. Dice, bueno, vas a tener que correr más porque después que yo termino aquí, yo sigo corriendo en mi casa. Entonces, ese tipo de perseverancia, ese tipo de trabajo, ese tipo de dedicación y ese esfuerzo, no fue lo que se midió. Se vio el brazo de él. Pero ese brazo fue lo que llevó a Grandes Ligas. Pero esa determinación, perseverancia, esas ganas de mejorar, esa hambre, fue lo que lo llevó a ser el Salón de la Fama y ser el Salón de la Fama con el 100% de los votos. Entonces esa es la gran diferencia en que los jugadores no lo ven, porque se le pagó $1,000 por el talento del brazo. Pero lo de acá fue lo que lo llevó a ser el Salón de Fama con el 100% de los votos. Mariano Rivera era abridor y después tuvo una operación y fue relevista. Y él no podía tirar curva. Él podía tirar la recta, él tenía una muy buena recta. No podía tirar ni cambio ni curva, no le salía. Y cuando le enseñaron, vamos a enseñarle un slider, el slider no salía. El slider le salía tan duro y tan corto que la gente decía, eso no sirve. Pero ese es el quarter que entonces empezó a tirar y que lo llevó a tantas cosas. Esa mentalidad de nunca darse por vencido y usar sus herramientas y lo que le dio Dios para su beneficio fue lo que le llevaron a ser el mejor jugador de todos los tiempos, de béisbol de todos los tiempos. Entonces, para mí, eso es hasta más importante que las habilidades físicas. Entonces, para mí, Mariano, o sea, no solamente porque es panameño y esas cosas, sino que yo lo admiro mucho porque nunca le puede ganar. Nunca le puede ganar. Entonces me di cuenta que no es que no le podía ganar a él, sino que no le podía ganar porque es un Salón de la Fama, esa mentalidad que tiene, es un Salón de la Fama, algo increíble que no todo el mundo posee, pero se puede trabajar para lograrlo o estar cerca, porque eso es una herramienta bien importante para el desarrollo de las habilidades, porque cuando te firman, pasan un proceso de 5 o 6 años de desarrollo, pero cuando tú llegas a Grandes Ligas, todavía hay un proceso. Tú me preguntaste cómo uno se mantiene tanto. Es adaptación. Yo tuve que jugar en la era de que la gente bateaba muchos honrones, eso después pasaron, después era la era de analítica y esas cosas. Entonces, es un proceso de adaptación. Si nada más se hace de una forma, te vas a quedar. Entonces, uno siempre tiene que tener esa mentalidad de querer seguir mejorando. Y eso fue lo que me ayudó a mí a tener la carrera larga. De las habilidades, sí, yo tenía unas buenas habilidades y eso fue lo que me llevó a llegar a Grandes Ligas. Pero si no hubiera tenido estas otras habilidades, como la determinación, la perseverancia, eso, no hubiera podido jugar tanto tiempo. Porque si tú juegas bastante tiempo en Grandes Ligas o en béisbol profesional, vas a tener altas y bajas. Y no es qué tantas altas y bajas, sino cómo tú respondes a esas altas y bajas. Entonces, si respondes de una forma y que te ayuda a que tú sigas creciendo y que sigas mejorando, entonces esa alta y baja fue algo positivo. Si dejas que eso te gane y te baje la confianza y que te haga pensar que no eres lo suficientemente bueno, entonces fue una experiencia negativa. Entonces, todos los jugadores, no importa quién sea, van a pasar sus altas y bajas. Algunos más, algunos menos, algunos tienen más habilidades, otros no tienen tantas. Pero todo el mundo las pasa. Y eso es la diferencia entre un buen jugador y un mal jugador. El buen jugador continúa
mejora y se adapta. El jugador que no puede o se queda es el que se rinde, el que lo ve como un problema, no como un reto. Entonces esa es la gran diferencia. A mí me gustó esa anécdota con Mariano porque se muestra claramente la diferencia del jugador, ¿sí? Nosotros vemos muy seguido que los jóvenes, ¿cierto, Bruce? Y de pronto ustedes lo pudieron ver, tanto Oscar, cuando estaban con los indios en ligas menores, muchos jugadores, tú sabes, les entra ese ego de que ya yo estoy firmado, de que yo soy prospecto, y dejan de preocuparse por desarrollarse, ¿correcto? Y lo que pasa es eso, que mientras tú no estás trabajando y estás descansando, tienes a un montón detrás tuyo que están haciendo más trabajo que tú. Y después se preguntan, ¿por qué me dejaron libre? ¿Cierto? Entonces, me gusta que Bruce haya recalcado eso nuevamente, ¿cierto, Oscar? Que lo hemos venido hablando mucho tiempo. El trabajo extra, el extra, eso es lo que te va a diferenciar del resto de los jugadores. No sé qué otro aporte tienes, Oscar. No, Bruce estaba comentando muchas cosas que son ciertas y que nosotros hablamos como psicólogos deportivos. Es que tú vas a tener altibajos, pero tienes que estar donde están tus pies. O sea, tú no te puedes ni pensar mucho en el futuro ni en el pasado. Y para nosotros, cuando hablamos con los jugadores, los fracasos, y creo que en Latinoamérica tenemos una mala concepción de cómo manejar los fracasos, mi ego, yo fallé, y tuvimos unas charlas muy buenas sobre el fracaso aquí en Colombianos en la MLB, y si no las han escuchado, se las recomiendo, denle like, por favor, compartan esta información que ha estado buenísima. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos esos downs como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de mejoría, lo que dijo Bruce es fenomenal: evolución, adaptación. Él pasó la era, y no lo quiso decir Bruce, pero él pasó la era del doping, él pasó la era de la analítica, él pasó la era de que el juego evolucionó, que antes no se hablaba de launch angle, antes no se hablaba de la velocidad en que sale la pelota del bate, de las revoluciones cuando eres pitcher, del movimiento horizontal y el movimiento vertical. Y a él le tocó aprender eso. Y lo que pasa con muchos muchachos jóvenes, y que yo he visto, es que cuando están, antes de firmar, la única prioridad es lanzar duro, lo que decía Bruce, lanzar duro, lanzar duro y lanzar duro. Y Bruce y yo tuvimos que trabajar con muchos muchachos sobre ese tema de que, ok, ya te firmamos, pero aquí todo el mundo lanza duro. ¿Qué te va a diferenciar? ¿Qué vas a mejorar? ¿Qué vas a aprender? ¿Cómo vas a hacer tu rutina? A mí me encantaba que Bruce les explicaba a los muchachos muy sencillamente la importancia de manejar sus conteos de picheo, de que si un muchacho coge y lanza 25 picheos en un inning, no va a poder tener los innings que necesita para llegar a salir de la rookie y llegar a la fuerte y a la AA, y así sucesivamente. Y Bruce hacía un excelente trabajo haciendo un proceso tan grande, y él cogía a los muchachos y hacía una ingeniería al revés. Le decía, muchachos, ¿ustedes qué quieren hacer? Y ellos le decían, no, yo quiero ser el Salón de la Fama. Ok, pero ¿qué necesitas para ser Salón de la Fama? ¿O qué necesitas para ser Grandes Ligas? No, tengo que ganar 10, 12 partidos. Ok, para ganar 10 o 12 partidos, ¿qué tienes que hacer? No, tengo que lanzar, no sé, 100 innings al año. Y entonces él empezó desde este sueño tan grande, y Bruce siempre me ayudaba a simplificarlo a lo más básico que ellos tenían que hacer día a día. Y se resumía, ok, si tú quieres ser Grandes Ligas, tienes que mejorar, tienes que manejar los altos y bajos y tienes que evolucionar. Y esto es algo que los muchachos no ven muchas veces. Ellos tienen estos sueños súper grandes y se les olvida simplificar las cosas y entender que cada día es importante. Y una carrera en béisbol es solo la suma de muchos días. Y pocas personas como Bruce tienen una carrera de 17 años, que son un montón de días. Sí. Pero es un proceso de manejar esos altos y bajos, como él lo dijo. Ahí era donde quería llegar precisamente, Bruce. Cuéntanos desde tu experiencia como pelotero, ¿cómo viviste esos momentos altos, esos momentos de triunfos y esos momentos bajos? ¿Cómo pudiste tú manejar el fracaso? ¿Qué te sirvió a ti para sobrellevar esos momentos difíciles? Porque entendemos que el béisbol es un deporte de error, es un deporte donde muchas veces no nos van a salir las cosas. Tú sabes que uno tiene que, hoy fue un mal día, pero tenemos que borrón y cuenta nueva y mañana tenemos que salir con todo, ¿cierto? ¿Cómo fueron esas experiencias en tu carrera? Bueno, ¿sabes? Yo empecé y en verdad
Mi carrera en las ligas menores fue bastante buena. Yo tuve una lesión y eso, pero en verdad siempre me fue bastante bien en las ligas menores. Yo fui pelotero del año, de 2 veces, pelotero, Baseball América, número 3 de los mejores 100 prospectos y cosas así. O sea, yo siempre me fui bastante bien. Y, y bueno, pues gracias a Dios, yo siempre me mantuve trabajando fuerte y esas cosas. Cuando llegué a Grandes Ligas, es un poquito diferente. Los primeros años me fue bastante bien, después me cambiaron, me fue bien, me fue más o menos, después me cambiaron de nuevo, o sea, fueron así. No fue hasta cuando me operaron ahí, cuando fue la gran diferencia, la gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahí fue el proceso de adaptación, porque ya yo tenía como 6, 7 años, no, tenía como 8, 9 años en Grandes Ligas, me viene de una operación, no me está yendo bastante bien, y entonces es donde yo tengo y donde aprendí las cosas que tuve que hacer. Yo leí un libro de psicología y eso, Mental Game of Baseball, que me ayudó y esas cosas. Pero entonces me puse a ver y lo que dice Oscar, yo me puse a ver, dice, bueno, pues todo el mundo quiere ser Salón de la Fama, pero para ser Salón de la Fama, ¿qué es lo que yo necesito hacer? No, pero los números que tengo que tener, no, tengo que ganar 20 juegos, tengo que ponchar 200 y pico, tengo que tirar 200 innings, pero hay cosas que yo no puedo hacer. Por ejemplo, yo no tiraba duro, o sea que yo no podía ponchar 220. Pero, ¿qué podía hacer para lograr esas cosas? Entonces me ponía a ver, entonces me autoanalicé lo que yo podía, mis fortalezas y mis debilidades. Ahora, muchas de las veces la gente dice, no, hay un niño que es bueno en matemáticas, pero un bien malo en español. Entonces la gente lo que dice, le consigue un tutor, para en matemáticas lo deja así, pero le consigue un tutor para que haga el español. Entonces, que esa persona, cuando tú trabajas en la debilidad, como es su debilidad, hay hasta cierto rango que él puede mejorar. Entonces, en el béisbol, a veces, obviamente, es mejor trabajar en tu fortaleza, porque ¿qué es mejor? ¿Tú ser sobresaliente en algo o ser bueno en algo y averaje en algo? En las cosas es mejor ser sobresaliente en algo. Entonces, si tú vienes y agarras a muchachos que en matemática es difícil, por ejemplo, matemática es muy fácil, y tú le consigues un tutor para que lo empuje, a lo mejor esa persona puede ser sobresaliente de esa matemática. Claro. Y si le consigues a alguien para que sea y llegue a ser averaje en las cosas. Entonces, uno a veces se tiene que concentrar en su fortaleza para explotarla, que mi fortaleza era el control, mantener la bola, mantener la bola bajita, cambiar de velocidades, leer a los bateadores, utilizar todas esas cosas, hacer diferentes ángulos para utilizar eso, porque esa era mi fortaleza. ¿Cuál era mi debilidad? Que no tiraba duro. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía para que yo me iba al revés? La gente a veces quiere tirar duro y después usar el cambio. Yo usaba el cambio para cuando tirara a la recta se viera más dura. Entonces, son diferentes cosas que uno utiliza como para utilizar su ventaja para qué es lo que puede hacer. Ahora, cuando uno trabaja así y uno se da cuenta que los problemas o las cosas son oportunidades para mejorar. Y te voy a contar una historia. No quiero decir el nombre, bueno, Francisco, era un pitcher zurdo de nosotros, que él no quería, no, él tenía buena curva y era zurdo, buena curva y eso, pero nosotros queríamos desarrollarle el cambio, pero él no quería tirar el cambio. ¿Por qué? Porque él decía, si el cambio mío es malo, no lo tiro, me van a dar palo, yo no quiero que me den palo. Entonces nosotros fuimos a él y le explicamos el objetivo a largo plazo. Ok, tú quieres llegar a Grandes Ligas, o sea, tú vas a llegar con recta y curva. No, tú vas a tirar 100 picheos, tú quieres ser abridor, tú vas a tirar 100 picheos, vas a tirar ¿cuántas curvas y cuántas rectas? No, como unas 30 curvas y 70 rectas. Ok, perfecto. ¿Y el cambio no lo vas a tirar? No. Sí, lo tengo que tirar. Entonces, ¿cuánto lo vas a tirar? No, yo debería tirar unos 30 cambios y 20 curvas. Dice, ok, bueno, pues entonces ya estás viendo que estás usando más el cambio que la curva. Entonces, si estamos en rookie,
y no me tienes miedo de utilizar el cambio, cuando tú llegues a Grandes Ligas lo vas a tirar. ¿Tú crees que mágicamente va a aparecer? Y cuando lo empiezas a tirar, ¿tú crees que va a ser bueno o tú te gustaría utilizar estos 5 años que estamos en desarrollo para que tú mejores ese cambio? Porque cuando tú lo necesitas en Grandes Ligas, ya tú tienes la confianza de tirarla. Y entonces le explicamos el proceso. Entonces, ¿qué pasó? La siguiente mes fue a lanzar. Y yo fui allá a verlo. Y al muchacho le fue mal. Le dieron. Yo dije, bueno, este no es el momento para yo hablarlo, porque yo imagino que ese muchacho está enojado conmigo, porque le han dado hasta por los codos. Al día siguiente, el muchacho vino donde mí y me dijo, señor Bruce, ¿me vio lanzar? Y dice, sí, te vi lanzar. ¿Vio que tiré el cambio? Y dice, sí, en verdad vi que tiraste el cambio. Y dice, ya lo último la estaba cogiendo. Yo creo que eso me va a ayudar mucho. Entonces el muchacho ya había cambiado de mentalidad. Wow. Que sabía que no era eso que nosotros queríamos que le fuera bien en la rookie, sino que lo estábamos preparando para el desarrollo a largo plazo. Sin contarte, pasó algo y en uno de los pitching coach, pues yo era el coordinador cultural, y el mundo de los pitching coach de la clase A corta se fue y agarraron al pitching coach de la rookie y lo mandaron a la clase A corta. Y a mí me pidieron el favor de que si yo podía ser pitching coach de la rookie aquí en Arizona. Eso pasó 2 o 3 meses después de que nosotros tuvimos esa conversación. Y yo fui el pitching coach por el último mes de la temporada con él. Y el mejor lanzamiento después de la recta, a ese tiempo, era su cambio, que ya lo había mejorado. Y entonces después tuvimos otra conversación y le preguntamos a él, oye, ¿ahora qué tú opinas? Y dice, no, ya yo entendí. Y el cambio mío, ahora yo confío más en mi cambio que en mi curva. Y es un picheo que me ha ayudado muchísimo más. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando del desarrollo. Eso es lo que nosotros hablamos de cómo nosotros hacemos lo alto y bajo. Todo depende de cómo tú lo mires. Porque si él hubiera visto esa oportunidad, esa dificultad como, no, yo no sirvo, yo no tiro bien el cambio y yo nada más me voy con recta y curva. O no lo voy a hacer más, no voy a escuchar a mi coach, no voy a escuchar eso. Ahí puede que haya sido y se haya podido acortar su carrera. Pero el momento que él decidió hacer el cambio, entonces se puso en otro pedestal para seguir ayudando en su carrera. Entonces, todo depende de cómo uno mire la situación. Y eso es lo que hace la gran diferencia si nos damos por vencidos o cuando seguimos con más fuerza. Entonces, eso es la gran mentalidad que yo quiero explicar. ¿Por qué? Porque ese era un momento en el cual él se pudo haber dado por vencido y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a tirar cambio. Pero él entendió el mensaje, sabía que era el desarrollo a largo plazo. Y él estaba contento porque en verdad sí al final estaba agarrando el cambio. Y yo estaba pensando que él iba a estar enojado conmigo porque no le había ido bien. Todos queremos que le vaya bien de una vez, pero a veces hay que dar para recibir. Entonces, eso es la gran diferencia que hace la mentalidad, la actitud. La actitud. De la persona. Ahí está, Oscar, precisamente la actitud con la cual tú enfrentas las diferentes situaciones en la vida va a determinar el éxito y tu fracaso, ¿sí? Uh-huh. Y qué bueno que nuevamente Bruce nos refuerza, este concepto que lo hemos manejado mucho, ¿sí? La actitud con la cual tú te enfrentas en el juego va a determinar la trayectoria en gran medida de tu carrera. Y me gustó ese ejemplo, ¿cierto, Oscar? Porque lo hemos manejado nosotros aquí en cuanto a la importancia también de la disponibilidad del jugador para escuchar, para aprender y para estar abierto a otras opciones, a otras alternativas. Y eso nos pasa mucho, Oscar, ¿cierto? ¿Qué pasa con los jugadores que de pronto no, ya yo soy lo que soy y así soy yo y más nada, ¿cierto? Diego, ojo, y la gente que nos está escuchando, este ejemplo no significa que ese muchacho va a llegar a Grandes Ligas. Es la realidad del deporte. 95% de los muchachos que firmamos no llegan a Grandes Ligas. Pero este muchacho de la camada que firmaron es uno de los 3 que quedan, del 2014, creo, o 2015 que lo firmaron. Pero por esa predisposición, por esa habilidad de seguir mejorando, y ese fue un muchacho que no le dieron tampoco mucho dinero.
pero por su habilidad de ajustarse y evolucionar, de pronto le sacó 2, 3, 4 años a su carrera más. Y no importa que no haya llegado a las grandes ligas, porque se ha desarrollado, le ha sacado la experiencia al béisbol, le ha tenido la oportunidad de lanzar en niveles más altos, de pronto puede llegar a jugar invernal. Esas son las cosas que los jugadores tienen que ver, y cuando tú estás viendo el proceso de evolución, o sea, Tatis Jr. No de la noche a la mañana recibió un contrato de 14 años, más de 300 millones. Él jugó invernal primero. Él no fue prospecto y lo cambió a otro equipo. O sea, tenemos que entender eso. Y tú hablas con gente y sí, Tatis era bueno, pero nadie veía que él iba a ser la cara del béisbol tantos años después. Sí, nosotros lo vimos jugar en Arizona y se veía bueno, wow, habilidades. Pero nadie pensó que él iba a llegar a ese nivel. Pero es la evolución, la consistencia, lo que estaba diciendo Bruce, lo que él hace fuera de cámaras. Si él corre y hace los 20 sprints más, si él va y en la temporada muerta levanta más peso, si él va y constantemente evoluciona. Entonces, para los muchachos, y Bruce y yo tuvimos muchos de esos problemas, que hay muchachos que firman por mucho dinero y piensan que hasta ahí llegaron. Sí. Se les olvida el potencial. Y creo que con Bruce, lo que él hacía muy bien cuando trabajaba con los Indios de Cleveland, era volver al muchacho, ese muchacho que amaba el béisbol, ese niño que se divertía, ese niño que valoraba y tenía todas esas actitudes y esos valores, y se los simplificaba para volverle a crear esa motivación y ese entendimiento de lo que se requiere y significa ser un profesional. Bruce, pero conociéndote a ti, yo sé que hubo una época en tu vida que el comando se te fue un poquito, y estábamos hablando un poquito de que en inglés se llama jips, que es cuando pierdes el control y la bola se te va por todo lado. Cuéntanos cómo llegaste a ese punto y qué herramientas utilizaste para salir de eso. Bueno, sí, esto es en las diferentes épocas. Eso fue cuando yo empecé. Yo tenía un coach de lanzador que a lo mejor no tenía las mejores técnicas de enseñanza. Entonces, como yo jugaba y lo jugaba, yo tenía el equipo mío era muy bueno y tenía muy buenos lanzadores. Entonces yo era joven. Entonces cuando yo era joven, cuando yo iba a tirar los bullpenes, no salían de la misma calidad que los otros 4 lanzadores de abridores que teníamos. Entonces, cuando yo iba a tirar los bullpenes, yo fallaba un poquito. Entonces, yo tenía 21 años, entonces a mí me costaba hacer los ajustes. Me costaba hacer los ajustes de un lanzamiento para el otro. Me tomaba 3 o 4 lanzamientos. Y cuando yo intentaba hacer los ajustes, cuando yo tiraba mal, y después volvía al siguiente mal, el coach me gritaba, cambia, ¿cuántas veces tienes que hacer lo mismo? Haz lo otro. Entonces yo venía, intentaba hacerlo, pero demasiado. Entonces cuando hacía, cortaba la bola, porque la bola se me iba para afuera, entonces se me cortaba la bola. Entonces cuando me cortaba la bola, él se enojaba más todavía, porque él decía que ninguna bola tenía que cortarse. Toda la bola que se cortaba era peor que si la bola que se iba para acá. Entonces se me cortaba. Entonces ya yo no sabía si la dejaba aquí, se me iba para acá. Si le hacía así, entonces la dejaba así como entre ellos y no terminaba el lanzamiento. Entonces a veces se me iba para allá, a veces se me cortaba, peor todavía, porque me estaban gritando. Entonces, ¿qué pasa? Desarrollé eso. Entonces yo la única forma que podía hacerlo era cuando lo tiraba duro, porque si lo hacía media o lo cortaba acá, entonces eso no es forma de practicar, porque estás a 100% siempre. Entonces, cuando yo tenía que hacer las cosas suaves, que no la tenía que tirar duro, yo tenía problemas. Se me iba porque no sabía dónde estaba la bola. Pues no. Entonces, cuando yo tenía que bolear un bateador intencional, que ahora no se hace, yo no podía porque entonces yo botaba la bola. Cuando yo tenía que tirar para primera, yo botaba la bola. Entonces, y cuando pasaba eso, la confianza va todavía más. Se va bajando, que tú dices, yo no sé para dónde va la bola. Cuando estás soltando con un compañero, empiezas a botar la bola. Entonces te pones a preocupar y no te das cuenta. Entonces, no, en esos tiempos, decir que tú tenías los jips era una debilidad mental. O sea, tú no podías decir, ay, no sé para dónde va la bola. Porque después, como un lanzador, no sabe para dónde va la bola. Entonces, todo eso hay un problema. Entonces, no podías admitirlo.
Entonces uno tenía que trabajar las cosas. Entonces lo que me di cuenta fue que yo cuando tenía los jeeps me ponía a pensar en todas las cosas. ¿Qué era lo que no quería hacer? No quiero botar la bola, no quiero dejarla en el medio, quiero terminar esa cosa. Entonces me di cuenta que en vez de pensar de lo que no quería hacer, era mejor pensar en lo que quería hacer. Y después, cuando tú querías hacer, no, yo quiero tirar bien la bola, quiero hacer, pero cuando tú te metes mucha información en la cabeza, cuando no te está yendo muy bien y tienes esas dudas, es malo también. Entonces, me di cuenta que era mejor simplificar una o dos cosas de lo que quería hacer y una o dos cosas y de lo que quería hacer. Entonces, como yo me salí fue diciéndome, no, lo único que yo voy a hacer es cerrar el hombro y voy a tirar la bola ahí firme. Cerrar el hombro y tirar la bola firme. Cerrar el hombro y tirar. Cuando venían todos esos pensamientos de que voy a botar la bola, que no puedo, que todas esas cosas, lo cambiaba, voy a cerrar el hombro y tirar la firme. Entonces yo no me evaluaba en si la tiraba bien o la tiraba mal. Yo me evaluaba en si cerraba el hombro y la tiraba firme. Porque eso era lo que yo podía controlar. Cerraba el hombro y tiraba la firme. No podía controlar si la bola se iba para allá o se iba para acá o no me salía. Entonces cambié de una actitud defensiva a una actitud ofensiva. Y eso es lo que me ayudó. Y es más, hubo un momento en el cual quería volverme el Jeps. Pero de entonces volví de nuevo a hacer las cosas que tenía que hacer. A decirme a mí qué es lo que yo quería hacer y cómo lo quería hacer. Entonces, eso me ayudó. Ahora, no te lo estoy diciendo que eso va a curar a todos, pero eso fue lo que yo hice, que me dio unos objetivos claros y algo que me podía evaluar. No me enfocaba en el resultado, sino en el proceso. Cerré el hombro y la tiré firme, sí, no hay problema. Si la boté, no importa. Hice las dos cosas que quería hacer. Entonces, entre más batallas tú ganes, más va aumentando tu confianza. Entonces, yo decía, cerré y tiré firme. Entonces, poco a poco fue donde el goza. Entonces, ya eso. Y hay veces que la mente te quiere de nuevo, empieza a decir, no, pero ¿y si la boto? ¿Y si la cosa así? Y de nuevo puede que venga, pero si te das comandos firmes y claros, tienes mejor oportunidad de salirte a que si los tienes, quiero hacer todas estas cosas o quiero ser perfecto desde el principio. No, mantente claro en lo que quieres hacer, evalúate en base a eso y ve ganando las pequeñas batallas que van a ayudar a tu confianza. Oscar, mira qué importante es la discusión interna, ¿no? El autoanálisis como jugador para reconocer cuáles son las fallas y trabajar sobre esas fallas. Porque lo que menciona Bruce es cierto, o sea, la decisión estaba en él. Si él dejaba que esa falencia o ese descontrol o esos momentos difíciles lo iban lo iba a cargar toda su carrera. Y esa es la importancia de los jóvenes de ahora, o lo que tienen que trabajar, que tienen que reconocer los momentos en donde hay una oportunidad para mejorar y no que sea simplemente una carga para el resto de su carrera, ¿cierto, Oscar? Diego, y tú lo dijiste, o sea, nuestra mente puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado. Y lo que Bruce estaba discutiendo ahí es lo que nosotros hablamos de esa narrativa interna y esa parálisis por sobreanalizar las situaciones, no entender y valorar solamente aquellos aspectos que son más negativos que positivos. Bruce habló de una perspectiva y esto es parte normal de todo el mundo. O sea, a todos nos pasa eso. Ahorita mientras que yo estoy hablando con ustedes, parte de mi cerebro está pensando, oye, Oscar, no digas esto. Ay, Oscar, ¿por qué no hablas mejor el español? Ay, Oscar, pule esto. Pero si nos dejamos distraernos de ese diálogo natural que es parte de nuestra vida como todos humanos, eso nos pasa cuando vamos a ir a salir con nuestra novia o empezamos a conquistar a una novia. Siempre estamos pensando, no me bañé bien, esa camisa no se me ve bien. Y ya lo hemos hablado en estas charlas, y es la importancia de simplificar las cosas. Porque si nos pasa fuera del terreno, nos va a pasar dentro del terreno. Y a mí lo que me encanta, que lo que Bruce dijo, Bruce solo está hablando de la práctica. Bruce no nos ha tocado ni un solo tema de un partido. Y nosotros como latinos y nosotros como a veces fans del deporte, solo pensamos en el juego.
y solo pensamos en cómo la gente rinde en el juego. Y lo que Bruce nos está diciendo con las anécdotas de Mariano Rivera, con estas anécdotas de que perdió el control, es que tú solo vas a rendir en el terreno al nivel de tu entrenamiento. Es así de sencillo. Tú no vas a rendir más allá. Si tú en el bullpen no puedes lanzar el cambio, como estamos hablando del ejemplo del muchacho con el que trabajamos, no lo vas a hacer en un partido y se va a demorar muchos años para mejorarlo. Entonces, esa percepción de que yo soy Oscar Gutiérrez o yo soy Diego Martínez y voy a llegar al juego y voy a hacer como en las películas, que voy a sobresalir, es falsa, es errónea. Eso no pasa solamente en las películas. Exactamente. Y entonces lo que Bruce nos está diciendo, y todos podemos aprender, es la habilidad de ponerle atención, compromiso, energía, enfoque al entrenamiento. Va a permitirte tener una carrera mucho más larga y te va a permitir eventualmente mostrar eso en el show, como tú lo mencionaste anteriormente. Bruce, quería también aprovechar y que nos contaras, porque esas experiencias tuyas sin duda nos van a enriquecer en todo este proceso. Cuéntanos algún momento de tu carrera que tú consideraste fue decisivo para continuar. Cuando de pronto podemos hablar de tu cirugía. Yo creo que muchos peloteros, cuando tienen ese tipo de lesiones que pierden mucho tiempo, de pronto ya el rendimiento no es el mismo, pero tú después de tener una cirugía de tomillón lograste lanzar 8 años más en Grandes Ligas. ¿Cómo fue ese momento y ese proceso dentro de esa cirugía? No, fue un proceso bastante largo, bastante incierto, porque me pasó a los 29, 30 años de edad, tuve un año lesionado, después viene la lesión, me tiene que hacer la operación, pierdo un año, no sé cómo voy a regresar y eso, pero siempre trabajando fuerte, siempre dando lo mejor de uno mismo, pero uno nunca sabe cómo van a venir los resultados. Y bueno, pues gracias a Dios, los Reales Kansas City me dan la oportunidad de que yo pueda volver de nuevo a firmar con ellos, pero fui contrato de Liga Menor sin invitación a Grandes Ligas. Y fui allá y tuve que lanzar 3 meses en Liga Menor y después me suben de nuevo a Grandes Ligas. Ese día fue uno de los momentos de mayor satisfacción, no más felices porque, no comparo eso con la felicidad, pero sí mayor satisfacción en el sentido de que tu trabajo, tu perseverancia, todo lo que tú has trabajado dieron fruto, de tú volver y comprobar de que tú puedes volver a la Grandes Ligas después de tener un año y medio sin lanzar una bola, y también que tú puedas volver al nivel competitivo que tú estabas anteriormente. Entonces, eso es una motivación y eso es en verdad sí te llena de satisfacción saber que el trabajo, la perseverancia y todo el empeño que tú le pusiste dieron fruto. Entonces a veces yo veo a los muchachos que creen que sin trabajar y esas cosas y pueden hacer las cosas y que pueden hacerlo y pueden hacerlo bien, eso es lo mejor. Cuando en verdad la gran satisfacción viene después de haber un trabajo fuerte, arduo, en la cual tú diste lo mejor de ti y entonces viene el producto, lo que hace ese esfuerzo, ese trabajo, esa dedicación. Y entonces allí es donde tú te das cuenta si tú en verdad trabajaste lo suficiente, si tú en verdad diste lo mejor de ti y la recompensa que tú vas a tener, porque si no trabajaste, no hiciste eso y fue punta de talento, entonces es el talento lo que te llevó. No fue tu trabajo, no fue tu perseverancia, no fue tu actitud. Pero cuando tú haces todo lo necesario, y como te digo a ti, a mí un ejemplo que me viene mucho a la mente y quería hablarlo, pero es Giovanni Urshela. Y no solamente lo estoy diciendo porque es colombiano y eso, sino que yo lo vi cuando él era prospecto. Yo lo vi cuando era prospecto y él llegó a AAA y todas esas cosas, pero también vi cuando lo dejaron de hacer prospecto y ya no lo ponían a jugar tanto y él estaba allí un poquito incómodo en su situación porque no le daban la oportunidad en AAA. Pero de allí llega el momento en el cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer?
Y yo siempre vi que él tenía un gran talento. Lo que no había sabido, no había visto, era la determinación que él tenía. Y en ese momento es donde sale la determinación. Yo no lo vi, no te puedo tomar y decir que yo lo ayudé. Eso no vino de mí, eso tuvo que venir de él. Pero para él haber hecho el gran cambio, para haber sobresalido en lo que él ha hecho, es porque él debió haber puesto su determinación, su perseverancia, porque en cualquier momento, después de que no te den la oportunidad con los Indios de Cleveland y tú pasas a un equipo donde están los Yankees, que son los Yankees, con ese tipo de presión, no es cualquier persona que lo hace. Y no solamente hacerlo, sino sobresalir y ser consistente. Y también él lo subieron cuando había un prospecto por encima de él que se había lesionado, y cuando el prospecto regresara le iba a quitar, y él todavía lo hace. Entonces, eso no es solamente talento, sino que él tiene todo lo necesario para sobresalir. Y no es suerte, es trabajo, dedicación y esfuerzo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de en verdad de qué está hecho un pelotero. Si está hecho de puro talento o si tiene lo que es necesario para sobresalir. Y para mí, yo estoy bien contento con Giovanni Urshela, porque en verdad él ha demostrado que él tiene lo necesario para no solamente sobresalir, sino sobresalir con uno de los mejores equipos y equipos más difíciles de sobresalir en la historia del béisbol. Ciertamente. Oscar. No, yo creo que si nosotros analizamos esta conversación, y lo acabo de escribir en mi librito, podemos resumir que Bruce nos habla constantemente de trabajo, de dedicación y esfuerzo. Y esas no son las 5 herramientas que se ven, esas no son las 5 herramientas que se evalúan. Que se evalúan, exactamente. Pero es esa sexta herramienta que permite que esas 5 que sigan mejorando y sigan viéndose consistentemente. Bueno, no, sin duda, yo creo que ha sido muy interesante este tema, y tener a Bruce aquí para que nos comparta todo este conocimiento, no solamente como jugador, sino cómo ha visto desde fuera, desde fuera del terreno, esta evolución y este interés del pelotero latino, especialmente por progresar, porque se desarrolle, porque tenga obviamente los valores y estos atributos intangibles que le van a permitir llegar a cumplir su sueño de llegar a la Grandes Ligas. Porque él lo mencionó, todo el mundo tiene el talento, los jugadores tienen el talento y es lo primero que se ve, pero si tú no sabes cómo manejar ese talento para que sea el mejor potencial posible, no vas a llegar a las Grandes Ligas. Entonces, no sé, ya para despedirnos, Bruce, por favor, algo más que nos tengas por contar, por comentar, alguna anécdota, alguna recomendación, algún consejo, algunas palabras precisamente en este tema tan importante que es la psicología deportiva para el éxito de nuestros peloteros colombianos y a nivel de Latinoamérica. Sí, no, primero que nada, les quiero dar muchas las gracias por esta oportunidad de poder llegarle a más jugadores latinos, especialmente a Colombia, Puerto Rico, de diferentes lugares, porque esa es mi pasión, poder ayudar a los jugadores latinos a poder llegar y tener una carrera exitosa dentro y fuera del terreno. Lo otro el consejo que le quería dar, obviamente trabajen en sus habilidades físicas para que puedan desarrollar. Pero las habilidades mentales, como las 3 que dije siempre, actitud, energía y esfuerzo, son bien importantes para el desarrollo de esas habilidades. Entonces, cuando ustedes tengan un problema, no lo vean como un problema, sino véanlo como un reto. Un reto que los va a ayudar a ustedes a ser mejores. Porque si ustedes siempre le van bien, no hay necesidad de cambiar, no hay necesidad de hacer ajustes o de hacer algún cambio. Pero cuando un momento que llega un reto o una dificultad, ese es el momento donde ustedes a lo mejor echan un poquito para atrás para coger el impulso para seguir adelante. Entonces, toda oportunidad tiene un reto y todo reto tiene una oportunidad. Así que, por favor, manténganse fuertes mentalmente, sigan trabajando, den lo mejor de ustedes mismos. Y si al final del día ustedes sienten que dieron todo lo mejor de ustedes, entonces están bien. Si no, intenten hacerlo el día siguiente, porque el día de hoy
ya pasó. Ah, Oscar. Diego, Bruce, un placer estar con ustedes. Creo que toda la gente que nos está viendo entiende por qué, Diego, yo te decía que teníamos que traer a Bruce. Sí, Bruce sí. es una persona que vive por ayudar a los demás, es una persona que constantemente está buscando mecanismos para no solo mejorar él, sino ayudar a los otros. Bruce tuvo una carrera en la cual él se pudo haber sentado y estar en una playa en Panamá, retirarse, relajado, ver los atardeceres, leer un libro y ya. Pero tú escuchas que él tiene nuevas ideas, está emprendiendo y está haciendo su academia, que quiere ayudar a Panamá, que quiere ayudar a ese futuro de muchachos. Bruce no nos contó, pero él ha sido emisario de la MLB en Latinoamérica. Entonces los principios y los valores que nosotros tenemos en este programa, que es democratizar la psicología del deporte, que todo el mundo entienda qué es, lo vive Bruce día a día. Y yo creo que todos salimos aquí un poquito mejor aprendiendo que no solo es tan importante lo que logras dentro del terreno, sino afuera, y con la consistencia y manejar esos altibajos que les van a pasar a todas las personas. Entonces estoy muy feliz, estoy muy alegre de que podamos aprender de Bruce Chen. Y bueno, Diego, te lo dejo a ti. No, Bruce, de verdad que muy contento, muy agradecido. Grandes palabras, grandes consejos y qué bonito verdaderamente conocer sobre esa mentalidad tuya y esa energía tuya por querer contribuir y devolverle al béisbol lo que te dio, y de verdad que muy contento y te agradezco mucho, de verdad, tu tiempo, tu espacio, tus palabras para que estoy seguro muchos peloteros van a reflexionar sobre lo que tú acabas de comentar. Entonces, nada, estaremos muy pendientes en una próxima oportunidad, Bruce. Ojalá que podamos tenerte por aquí. Muchas gracias a todos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y también a nuestras plataformas de audio de Colombianos MLB. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.